¿Qué entiende usted por el término evangelizador? ¿Qué idea le evoca, le transmite? Porque es un término con el que cada vez estamos más familiarizados, ¿verdad? De hecho, hay una escuela bíblica que lleva ese título, Escuela de Evangelizadores. Es interesante que tanto en el hebreo como en el griego, ese término transmite la misma idea, que no es otra más que portador de buenas noticias, portador de noticias que causan alegría. Y es que el evangelizador verdadero, a diferencia del falso, se distingue por tres características. Proclama un mensaje de buenas noticias que provienen de Dios y que se van a llevar a cabo mediante su reino. Repetimos, el evangelizador verdadero comunica un mensaje de buenas noticias que provienen de Dios y que se van a llevar a cabo mediante su reino. Cualquier ejercicio de comunicación que no tenga estas tres características no es un evangelizador. Podrá ser un proclamador, un portavoz, pero el evangelizador verdadero se caracteriza por estas tres virtudes. Ahora, podríamos decir entonces que a la luz de esta definición, prácticamente la gran mayoría de los que estamos aquí presentes somos evangelizadores, ¿verdad? Porque participamos en una obra donde comunicamos un mensaje de buenas noticias que viene de parte de Jehová y que sabemos que se va a llevar a cabo mediante el reino de Dios. Pero les hago una pregunta. ¿Quién diría usted que fue el primer evangelizador que existió? ¿Quién cree usted que de todos que han habido, quién fue el primer evangelizador? ¿Qué les parece si lo averiguamos juntos en la Biblia? Acompáñenme a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver quién fue el primer evangelizador que existió, pero vamos a prestar mucha atención porque la identidad del primer evangelizador no está escrita textualmente, está implícita en el contenido del versículo. Fijémonos. Pues bien, cierto pasaje de las Escrituras, previendo que Dios declararía justa a gente de las naciones por su fe, notemos ahora, Jehová le anticipó las buenas noticias ¿a quién? A Abraham, al decir, por medio de ti, todas las naciones serán bendecidas. ¿Notamos quién fue el primer evangelizador que existió? Fue el propio Jehová. ¿Y cuándo empezó a ejercer esa función? Bueno, el versículo nos indica que Jehová le comunicó la buena noticia a Abraham de que por medio de él, es decir, de su descendencia, todas las naciones, es decir, toda la humanidad sería bendecida. ¿Por qué fue una buena noticia lo que Jehová le comunicó a Abraham? Bueno, no solamente porque le estaba diciendo que iba a ser padre a una edad muy avanzada. La razón principal por la que fue una buena noticia es porque el propósito universal de Jehová recaía en la descendencia de Abraham. Qué buena noticia para él, ¿verdad? Era un privilegio enorme. Pero pensemos también, por qué esta noticia que Jehová le comunicó a Abraham, por qué también es una buena noticia para nosotros? Bueno, todos sabemos, como bien sabemos, a través del linaje de Abraham vino a existir Jesús cuando vino aquí a la tierra. Y gracias al rescate de Jesús, no solamente se dio la base para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y así reconciliarnos con Jehová. El sacrificio de Jesús también sentó las bases legales para darnos una esperanza de vivir en una tierra convertida en un paraíso, donde no va a existir ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte. ¿Puede haber una mejor noticia que esa? ¿Verdad que no? Bueno, lo cierto es que Jehová nunca ha cesado de comunicar esta buena noticia. Desde que Él se la comunicó a Abraham, siempre ha hecho, siempre se ha valido de diferentes medios para que esta buena noticia se esparza en toda la humanidad. De hecho, hoy en la actualidad, más que nunca, como nunca antes, mejor dicho, Jehová ha puesto un empeño en que estas buenas noticias se comuniquen. Ha puesto a nuestra disposición una cantidad de recursos impresionantes. Pensemos en algunos, por ejemplo, escuelas. En la reunión de entre semana hay un formato de la reunión que es una escuela.
Pero no solamente es para los testigos de Jehová. Cualquier estudiante de la Biblia que vive en armonía con las normas bíblicas puede matricularse en esta escuela y ser capacitado para ser un evangelizador. Pero es que además está la escuela para los precursores regulares, está la escuela de evangelizadores, que lo que persiguen es precisamente capacitar para ser buenos evangelizadores. Pero además de escuelas, Jehová también nos ha provisto de reuniones. Por ejemplo, la misma reunión de entre semana. Los precursores regulares, tenemos 4 reuniones al año. Los precursores auxiliares, tenemos o tienen 2 reuniones al año también, cada vez que el superintendente de circuito visita la congregación. Aparte de eso, dentro de nuestra organización se han hecho arreglos como por ejemplo el precursor auxiliar de 15 horas. Hay un montón de videos y de información en nuestro sitio y en nuestras publicaciones que lo que fomentan es la participación en la obra de evangelización. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová está poniendo todos estos recursos a nuestro alcance? Bueno, Jehová desea que la misma obra que él inició hace más de 3000 años atrás, usted y yo la continuemos efectuando, pero con 2 características. Jehová desea que lo hagamos de una manera eficiente y urgente. Eficiente y urgente. ¿Y por qué urgente? ¿Dónde está la urgencia de participar en esta obra de evangelización? Vamos a ver 2 razones en la Biblia. Acompáñenme a ver la primera. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Aquí vamos a ver la primera razón por la que es urgente participar en la obra de evangelización. Dice, así que hacia abajo, hacia la tierra, fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás. ¿Y qué está haciendo? Dice que está engañando a toda la tierra habitada, es decir, a toda la humanidad. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles, que ahora son demonios, fueron arrojados con él. ¿Notamos la razón por la que es urgente la obra de evangelización? Dice que Satanás ha sido arrojado aquí a la tierra. ¿Y qué está haciendo Satanás? Dice el versículo que está engañando. Si ustedes se fijan en la palabra engañando, hay una nota que nos dice que se puede traducir también esa expresión como desviando, notemos ahora, extraviando. Es decir, Satanás está extraviando a la humanidad. Vamos a pensar un poco en ese término, vamos a aislarlo, extraviar. Cuando usted piensa en ese término, ¿qué idea, qué imagen le viene a la mente? Tal vez le viene la imagen de un niño que se ha perdido. ¿Han visto esa situación? Cuando un niño está perdido, se pone tan intranquilo y tan nervioso que algunos se ponen hasta a llorar. Usted, viendo esa situación, ¿cuál es el impulso más inmediato que tiene cuando ve a un niño que está extraviado? ¿No es verdad que el impulso más inmediato es primero calmarlo y luego, de manera urgente, nos ponemos a buscar a los padres para que él se reencuentre con ellos, ¿verdad? Bien, en sentido espiritual ocurre exactamente lo mismo. El versículo nos dice que Satanás tiene extraviada la humanidad de Jehová. Las personas no saben cómo dirigir su vida, no saben cómo acercarse a Jehová, pero a través de la obra de evangelización que usted y yo realizamos, pues conseguimos lo mismo, conseguimos que la humanidad se reconcilie o se reencuentre con Jehová. Entonces hay vidas en juego. De ahí la importancia de la urgencia de la obra de evangelización. Esta es la primera razón. Vamos a ver una segunda razón por qué es urgente participar en esta obra. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Notemos palabras de Jesús hablando acerca de las características del tiempo del fin. Dice, y las buenas noticias del reino. Notemos ahora que el tono que emplea Jesús. Se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a pensar un poco en estas palabras. Jesús está hablando de las características del tiempo del fin. Y haciendo referencia a ello, dijo en tono autoritario de que las buenas noticias se van a predicar. Es interesante saber que
Profecías paralelas al periodo del fin también señalan que en la humanidad existiría un espíritu de egoísmo. Es decir, las personas no estarían dispuestas a sacrificar ningún, ninguna buena obra sin recibir algún beneficio egoísta. Bien, Jesús estaba diciendo que a pesar de existir ese clímax social, las buenas noticias se iban a predicar. Contra todo pronóstico, contra un espíritu de egoísmo, se iba a predicar. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Jesús tan convencido de ello? Vamos a verlo en la Biblia. En el Salmo capítulo 110, el verso 3. Salmo capítulo 110, versículo 3. Y vamos a ver la razón por la cual Jesús y Jehová estaban tan convencidos de que en el tiempo del fin se iba a predicar las buenas noticias. Dice, tu pueblo, es decir, nosotros, nos ofreceremos voluntariamente o de buena gana. ¿Cuándo? El día en que dirijas a tus fuerzas militares. En espléndida santidad desde el amanecer, tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. ¿Notamos la razón por la que Jesús estaba convencido? Estaba profetizado de que independientemente del ambiente social que existiera en el tiempo del fin, dice que personas como usted y yo estaríamos dispuestos a ofrecernos voluntariamente, altruistamente, sacrificaríamos nuestros intereses personales a fin de participar en esta obra de evangelización. Por tanto, de esta manera podemos entender que el propósito de Jehová es que usted y yo participemos en una obra salvavidas. Resumamos, por tanto, lo que hemos visto hasta el momento, ¿les parece? Hemos visto primeramente que es un evangelizador y es comunicar una buena noticia que viene de parte de Dios y que se va a llevar a cabo mediante su reino. Y también hemos visto dos razones por las cuales es importante participar en esta obra de evangelización. Y hemos visto que hay vidas en juego y es un privilegio, una responsabilidad que Jehová y Jesús han depositado en nosotros. Ahora, recuerdan que antes mencionamos que la gran mayoría de los aquí presentes somos evangelizadores o tal vez todos somos evangelizadores. Pero el tema de esta conferencia no es si usted es evangelizador, porque si no terminaríamos aquí, ¿verdad? ¿Recuerda cuál era el tema de la conferencia? ¿Tiene usted espíritu evangelizador? ¿Y no es lo mismo? ¿No se supone que si soy evangelizador, también tengo espíritu evangelizador? No, la verdad que no. ¿En qué se diferencia ser evangelizador a tener espíritu evangelizador? La diferencia radica en que quien tiene este espíritu es un deseo intenso de comunicar las buenas noticias. Tiene una actitud proactiva. Siempre está buscando maneras de participar en esta obra. No espera a que las circunstancias se den. No tiene una actitud pasiva, todo lo contrario. Por eso, durante los próximos minutos de esta conferencia, vamos a analizar tres maneras diferentes en que todos, de alguna o en mayor medida, podemos reflejar este espíritu evangelizador. Y por eso queremos aprovechar este análisis que vamos a hacer para autoexaminarnos y determinar si por la forma en cómo estamos viviendo, la forma en cómo adoro a Jehová, estoy demostrando que tengo un espíritu evangelizador. O mejor aún, queremos aprovechar esta oportunidad para ver qué cambios quizás tenemos que hacer para reflejar este espíritu evangelizador de una manera más plena. Así que vamos a comenzar analizando la primera manera, tomando como referencia a nuestro Señor Jesucristo en la obra de evangelización. Vamos a leer dos textos, uno en Juan y otro en Mateo. Lo leemos uno seguido de otro. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, les invito a que leamos juntos. Dice, entonces Jesús les habló de nuevo a sus discípulos. Dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos que Jesús se autoproclama como la luz del mundo y dice que cualquiera que decide ser un seguidor de él no andará en oscuridad espiritual. Veamos qué relación tiene estas palabras de Juan con las que ahora encontramos en Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16. Tienen una relación, a ver si la podemos establecer.
Mateo 5, 14 y 16 dice, ustedes, es decir, somos la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Versículo 16. De la misma manera, como una ciudad que está en lo alto de una montaña, de la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente, que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces ahora Jesús dice en el versículo 14, como ustedes han aceptado ser mis discípulos, entonces nos da una responsabilidad. Dice que somos la luz del mundo. ¿Y qué debemos de hacer como tal? Dice que debemos de brillar, el versículo 16, a la vista de la gente. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Bueno, el versículo 14 es muy gráfico. Jesús se valió de una imagen, como la que vamos a ver a continuación en los monitores. Dice una ciudad que está en lo alto de una montaña. Aquí vemos esa descripción de la que habló Jesús. Esta es una ciudad que está en lo alto de una montaña y ustedes concordarán conmigo en que esta ciudad se ve desde cualquier ángulo. Norte, sur, este, oeste, desde muy lejano o muy cercano, esta ciudad es visible. Pues eso es precisamente lo que estaba diciendo Jesús, que nuestro servicio sea igual de visible a esta ciudad. ¿Y de qué manera podríamos nosotros hacer que nuestro servicio sea así de visible? Bueno, siendo precursores regulares. ¿Y por qué decimos eso? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dedicó su tiempo, centró su vida en la obra de evangelización. Y cuando analizamos las circunstancias de los precursores o la naturaleza del servicio de precursor, nos damos cuenta de que es precisamente esto. Un precursor le dedica un total de horas anuales, 600 horas ahora con la actualización, haciendo un promedio mensual son 50 horas y haciendo un promedio diario es casi 2 horas diarias de predicación. ¿Qué hay detrás de ese servicio? Hay abnegación, hay disciplina, hay un esfuerzo constante. Es un servicio visible, no solamente para la congregación, sino para el territorio. Algunas personas del territorio han llegado a pensar que los precursores vivimos económicamente de eso. ¿Por qué? Porque nos ven constantemente en el territorio. Entonces, el servicio de precursor nos brinda la oportunidad de imitar a Jesús, como decía él, hacer un servicio visible. Muchas gracias por la imagen. Lo cierto es que tal vez pudiera existir el siguiente razonamiento. Tal vez alguien pudiera razonar legítimamente, es que esto de ser precursor, esto es para alguien que tenga unas circunstancias especiales. Bueno, puede ser, pero ¿y no pudiera ser también a la inversa? Son los que tienen unas circunstancias especiales los que no pueden ser precursor. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando analizamos las circunstancias de los precursores regulares de la congregación, del circuito, a nivel mundial, ¿qué encontramos? Encontramos precursores regulares, jóvenes y mayores, con buena salud y con mala salud, con responsabilidades familiares y sin ninguna responsabilidad familiar, matrimonios con hijos y matrimonios sin hijos. Encontramos precursores con toda su familia que sirve a Jehová en la verdad y precursores que no tienen a ningún miembro de su familia en la verdad. Lo que queremos establecer es quitar ese cliché de que ser precursor está condicionado a unas circunstancias idílicas, idóneas. No, no es así. El ejemplo de los precursores locales y a nivel mundial atestiguan de que realmente ser precursor no está condicionado a unas circunstancias mejores. Sin embargo, en un ejercicio de honestidad ante Jehová, uno pudiera expresarle y ser realista con las circunstancias y decirle a uno, Jehová, mira, ahora mismo las circunstancias no me permiten ser precursor. Entonces, ¿de qué otra manera puedo reflejar el espíritu evangelizador? Porque somos evangelizadores y queremos reflejar ese espíritu. Vamos a ver una segunda manera. En este caso, acompáñenme al Evangelio nuevamente de Mateo, valiéndonos nuevamente de la figura de Jesús, del ejemplo de Jesús. Y aquí vamos a ver diferentes maneras en el capítulo 9, versículos 35 al 38.
vamos a ver diferentes maneras en que podemos reflejar este espíritu evangelizador. Y esto no está condicionado a nuestras circunstancias. Vamos a ver que está relacionado con nuestra actitud. Dice el versículo 35, y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencias. Vamos a hacer una pausa. ¿Notamos lo que hizo Jesús? Jesús, ¿dónde estaba? Donde había gente, en las ciudades, en las aldeas, en las sinagogas. Donde había gente, allí iba Jesús. ¿Y qué iba a hacer? Dice que fue enseñando, predicando las buenas noticias. ¿De qué manera nosotros pudiéramos imitar a Jesús en un ejercicio de tener un espíritu evangelizador? Pues aprovechando cada oportunidad que tengamos. Vamos a la venta, aprovechamos. Vamos al mercado, aprovechamos para predicar. Compañeros de clase, compañeros de trabajo, donde vamos normalmente suele haber gente, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad y así les predicamos? Eso es exactamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? Versículo 36. Cuando veía las multitudes, Jesús se conmovía profundamente. ¿Por qué? ¿Cómo las veía? Estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Jesús tenía una actitud correcta hacia las personas. Él se conmovía de ver la situación tan triste y de sufrimiento de las personas. ¿Y nosotros, cómo podríamos imitarlo? Cuando tocamos una puerta y encontramos una persona con interés, nos conmovemos, nos compadecemos de esa persona y la visitamos prontamente o pasan días, semanas y no volvemos. En imitación de Jesús queremos atender el poco interés que pudiéramos encontrar en alguien. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona esté sufriendo por las injusticias de este mundo y el mensaje que le llevamos le va a reportar una gran bendición. Versículo 37. Entonces le dijo a sus discípulos, realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Jesús estaba reconociendo aquí que había muchísimo trabajo y que a la vez había mucha necesidad porque no habían obreros suficientes. Y nosotros reconocemos la necesidad que hay de la obra de evangelización. Es decir, nos ponemos metas de ampliar nuestro servicio, tal vez aprendiendo otro idioma, o quienes somos cabezas de familia, fomentamos la participación con el precursorado auxiliar en los miembros de nuestra casa. Tal vez si somos cabezas podríamos tomar la iniciativa y ayudar más en las labores de la casa para que nuestra esposa o los hijos puedan así también participar de una manera más plena. Hacerlo demostramos en imitación de Jesús que somos conscientes de la necesidad que hay, ¿verdad? Versículo 38 dice, así que ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Con esas palabras, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo la necesidad de apoyarse en quien había iniciado la obra de la predicación, la obra de evangelización. Ruéguenle al dueño de la cosecha. ¿Nosotros de qué manera podríamos imitar a Jesús en este sentir? Pues prácticamente dejándonos guiar por los nuevos métodos de predicar. Ya llevamos varios años donde el tema de las publicaciones, las revistas, es una herramienta alternativa. La manera más actualizada de predicar es la Biblia, leyendo textos bíblicos, explicándolos, mostrando videos, invitando a las personas a que visiten el sitio JW e iniciando cursos bíblicos casi que de manera directa. Si hacemos eso, estaremos demostrando en imitación de Jesús que nos estamos apoyando en Jehová. Y en otras palabras, ¿qué estaríamos haciendo? Reflejando un espíritu evangelizador. Entonces, ya hemos visto dos maneras en que reflejamos un espíritu evangelizador. Emprendiendo el servicio de precursor y siendo buenos maestros, siendo personas diligentes atendiendo el interés de las personas. Vamos a analizar una tercera manera en que podemos reflejar este espíritu evangelizador, pero ahora vamos a centrar nuestra atención en otro buen ejemplo de evangelización, el apóstol Pablo. Acompáñenme por favor a la segunda carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 27. Dice, ¿son ministros de Cristo?
Respondo como un loco, yo lo soy mucho más que ellos. ¿Por qué? He trabajado más, he estado más veces en prisión, he recibido incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. Fui golpeado con varas 3 veces. Me apedrearon una vez. Naufragué 3 veces y pasé una noche y un día en alta mar. He hecho muchos viajes. Me he visto en peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo y por parte de las naciones, en peligros en la ciudad, en el desierto y en el mar, en peligro entre falsos hermanos. He trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. A menudo he pasado noches sin dormir. He pasado hambre y sed. Me he quedado muchas veces sin comer. He pasado frío y me he quedado sin ropa. ¿Notamos cuántas dificultades tuvo que atravesar el apóstol Pablo en su servicio? Las hemos contado. Más de 20 situaciones diferentes. Y lo cierto es que nosotros probablemente no hemos tenido que experimentar ni una solita de las que él tuvo que afrontar. ¿En dónde radicaba el secreto? Porque a pesar de esas circunstancias, él siempre mantuvo una actividad muy destacada en la evangelización. ¿Dónde radicaba el secreto? El amor a Jehová y el amor al prójimo. Eso es lo que lo impulsaba a él, a pesar de tener las circunstancias, seguir dando lo mejor de sí. Para entender esta idea, nos resulta muy útil pensar en el ejemplo de un padre. Un padre, esté cansado o hasta enfermo, se va a trabajar. Y cuando llega al trabajo, ¿qué hace? Aparte de descansar, también le dedica tiempo a sus hijos. Tal vez uno consideradamente le podría decir, pero descansa. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es la respuesta que da un padre? Por amor. A un padre no le importan sus necesidades. La prioridad es atender las necesidades de su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama profundamente. De igual manera, el amor por Jehová y por las personas nos va a impulsar a no centrarnos en nuestras circunstancias, que tal vez son difíciles, sino que nos va a ayudar a acomodar esas circunstancias para seguirle dando a Jehová más de nosotros. Porque no hay duda, muchos de nosotros tal vez tenemos que lidiar con oposición familiar, estrechez económica, un cónyuge no testigo, mala salud, la vejez, y la lista podría ser interminable. Pero la cuestión es, en imitación del apóstol Pablo, ¿qué actitud tengo ante esas dificultades? ¿Permito que se conviertan en un obstáculo para servir más a Jehová? O en imitación de Pablo, aprendo a convivir y a servir con esas circunstancias. Hermanos, las circunstancias, las dificultades no se nos van a ir. De ahí que sea tan poco razonable esa idea de que, bueno, yo emprenderé el precursorado regular cuando las circunstancias se me acomoden. Las circunstancias no se nos van a acomodar porque a Satanás no le interesa. Y entre el tiempo del fin que vivimos y Satanás no se nos van a dar las circunstancias idílicas. La cuestión es, ¿qué actitud tengo? A la luz de lo que hemos estado analizando, ¿tengo un espíritu evangelizador en mi servicio? En la obra de evangelización tengo un espíritu evangelizador. Es decir, me estoy acomodando o me estoy esforzando por emprender el servicio de precursor regular, ahora que son menos horas. Nos estamos esforzando por ser buenos maestros de la palabra de Dios, mostrando interés en las personas, predicando de la manera más actualizada posible. Y ante las dificultades, ¿me esfuerzo por servir más o dejo que estas circunstancias me lleven a adoptar una actitud cómoda y de autocomplacencia? Queridos hermanos, Jehová, a través de esta conferencia, de una manera audible y muy clara, nos está a todos invitando a que empecemos el servicio de precursor regular. Si lo hacemos, aquí Él nos da una garantía. Lucas 12:31. La garantía que Jehová nos da a quienes tomemos la decisión de emprender el servicio de precursor dice, así que más bien sigan buscando el reino y entonces, notemos, recibirán todas esas cosas. Todas esas cosas que necesitamos para vivir, Jehová nos las proveerá. Es decir, Jehová no nos promete un churrasco cada semana.
pero nos garantiza de que si lo ponemos en primer lugar, lo necesario para vivir no nos va a faltar. Muchos hermanos están aceptando esta invitación. En nuestra congregación, el martes anunciamos 4 nuevos precursores con una particularidad. Todos habían salido promocionados del colegio, han terminado sus estudios y han emprendido el servicio de precursor. Quienes sus circunstancias no le permiten de servir como precursor, hemos visto que también se puede reflejar este espíritu evangelizador, esforzándonos por ser buenos maestros de la palabra de Dios, siendo diligente al atender el interés de las personas. Y por otro lado, hay que reconocer de que también hay hermanitos y hermanas que, a pesar de la edad, de la enfermedad y las limitaciones, se siguen esforzando por darle lo mejor a Jehová. Y queremos que ese siga siendo nuestro caso. Queremos seguir, además de ser evangelizadores, reflejar un espíritu evangelizador de estas 3 maneras diferentes que hemos analizado. Pues de esta manera, todo esto no solamente resultará para la gloria de Jehová, sino que también le daremos una alabanza a Él por toda la eternidad.